el ministerio sobre este tema. Anoche vi al ministro en el programa de Andrés Carrión en Hora 25, dando una serie de elementos, tenía 2 o 3 interlocutores. A mí lo que me apena es que no sean lo suficientemente críticos, trasladándoles las preocupaciones o objeciones de la gente, para que los motivos del gobierno se comprendan mejor. Entonces, vamos a ver si hacemos aquí bien el ejercicio. Y esto, señor ministro, viceministro, era deliberado. Lo que se da en España, donde hay un brote impresionante, menor que el de Inglaterra, y sin embargo existen eventos controlados como estos, y por supuesto gente que reclama, porque ustedes tienen hoy una reunión del COE Nacional, y mi temor es que otra vez pasemos del miedo al pánico, en época navideña, de que aumentemos la crispación social, que afectemos el sector comercial, cuando la incidencia que comenzó a subir en Guayaquil, según datos de su representante, el doctor Pérez, y también del municipio, ha bajado y se mantiene estable en cuanto a cantidad de contagios y de muertos, no es que no los hay entre 4 y 6 por día, más o menos. Y en Quito es un poco más preocupante. Dicho aquello, Yolanda comienza, adelante. Qué gusto, señor viceministro, tenerlo con nosotros, el doctor Javier Solórzano. Yo quiero cubrir rápidamente algunos temas muy puntuales sobre la vacuna. ¿Cuándo llega el primer lote, señor viceministro, a Ecuador? Y a partir de ello, ¿quiénes tendrán prevalencia para conseguirla y cuántas personas? Buenos días, Yolanda, qué gusto estar nuevamente en el programa con ustedes. Hola, Carlos, qué gusto, un fuerte abrazo, un saludo cordial también a su directa audiencia. A ver, estamos tratando de obtener un primer lote, un anticipo de lo que habíamos negociado con Pfizer para fines de enero. Como ustedes comprenden, nosotros estamos a la cola como muchos otros, pero lo que hemos hecho es una negociación estratégica, es decir, empezamos temprano para no quedarnos fuera. Trabajamos con COVAX Facility y tenemos un acuerdo con COVAX Facility, pero eso fue algo que siempre nos motivó, no cerrarnos solo a ese proveedor, que es una muy buena alternativa, sin duda, pero por eso también abrimos negociaciones bilaterales directamente con los fabricantes y eso fue lo que logramos con Pfizer. Entonces, ustedes hablaron con Pfizer, pero no solamente con Pfizer, ¿verdad? ¿Con quiénes más? No. También hemos negociado con AstraZeneca. Que creo que ya quedó fuera AstraZeneca, ¿no? ¿Perdón? Tengo entendido que AstraZeneca ya quedó fuera del juego por no poder competir al nivel de las otras como Moderna y la propia Pfizer. AstraZeneca, de hecho, también ya ha sometido la solicitud de certificación de uso en emergencia a la FDA, a la MHRA del Reino Unido y a la EMA. Lo que pasa es que está un poquito más retrasada, pero está en juego, es una alternativa también válida. Bueno, ¿con quién vamos a empezar? Vamos a empezar con un piloto. O sea, estas primeras dosis que llegarían nos van a servir para en el terreno hacer digamos, un escenario real de cómo se aplicaría la vacuna en personal de primera línea, es decir, en personal sanitario que trabaja directamente en las unidades que atienden COVID y con adultos mayores que están en centros geriátricos del sector público y el personal que les cuida. Okay. Ese es el objetivo inicial del piloto. Y con perfecto. ¿Este primer lote cubre qué porcentaje de la población total ecuatoriana? No, en porcentaje es insignificante porque estamos hablando de 50,000 dosis de vacuna que serían 25,000 personas. Estadísticamente no es significativo para generar el objetivo de inmunidad colectiva. Ok, ¿eso es todo lo que se ha adquirido? No, o sea, esto es un primer lote de los 2 millones de dosis que adquirimos a Pfizer. ¿Cuándo viene el segundo lote? A fines de marzo. A partir de finales de marzo
y en abril ya vamos a empezar la vacunación masiva porque ya estarían llegando Pfizer, AstraZeneca, después COVAX, y todavía estamos en negociaciones abiertas con Moderna, con Novavax. Pero la con negociación Johnson está Johnson, hecha. con ¿Qué Sinopharm, significa, con Shinseik. doctor, por favor, qué significa una negociación abierta? ¿Está negociado aún no, o no está negociado? ¿Están compradas que las aún, vacunas? no, una negociación abierta es que aún no se concluye, que todavía estamos discutiendo los detalles, estamos analizando los plazos en los que estos fabricantes podrían proveernos la vacuna, las condiciones de provisión de la vacuna. En una negociación hay muchísimas facetas, o sea, una es el precio, doctor, pero sí. quizás es la menos importante en una negociación, porque Pero aquí sí. lo que interesa es tener primero la certificación que cumpla con las características técnicas que requerimos. Pero, doctor, y los plazos. Estamos de entrega. acuerdo que tienen que ser muy minuciosos en cumplir con todos los procesos para adquirir las vacunas. Ahora, lo que es sumamente importante es las negociaciones ya cerradas y dadas un anticipo para poder contar con esas vacunas. Si no, realmente estamos hablando en el aire. Es más o menos lo que le pasó a la Argentina y al Perú, que siguen en negociaciones abiertas y hasta ahora no tienen ninguna posibilidad, quizás, de comprar la rusa. Entonces, es sumamente importante que el Ecuador conozca cuántas efectivamente ya están negociadas y van a llegar y vamos a poder contar con ellas, y cuáles se verán en el camino, qué negociaciones se cierran. Bueno, tenemos negociadas y comprometidas 18 millones de dosis, que nos da para 9 millones de personas. Eso, o sea, es lo que ya tenemos. Están comprometidas, hay anticipos, están pagadas. Sí. Perfecto. Es una gran seguridad para el Ecuador. Así es, así es. Y claro, ha sido un proceso que inició meses atrás, por eso hablo de que a pesar de ser pequeños, hicimos una negociación estratégica, porque no nos quedamos solamente con la opción de COVAX Facility, sino que inmediatamente iniciamos negociaciones bilaterales para ver lo más conveniente para el país. ¿Cuánto ha desembolsado Ecuador por concepto de las vacunas hasta ahora? A ver, tenemos, son como 4, 15, más o menos casi 16 millones de dólares y una garantía por 63 millones, que es con COVAX Facility. Entonces estaríamos hablando casi de 80 millones, 79 millones de dólares. Una curiosidad antes de pasar con Carlos Vera, Guayaquil, por favor, viceministro. El ministro Ceballos aseguró que Ecuador también está en la capacidad de fabricar las vacunas contra el COVID-19. ¿Es esto factible? ¿Es algo que tiene contemplado el ministerio hacer a futuro lejano, mediano o próximo? Bueno, el Ecuador, hay que recordar que tuvo una línea de producción de vacunas por muchísimos años. Nosotros fabricábamos nuestras propias vacunas para la rabia, la triple, la DPT, suero antitetánico, suero antiofídico. Es decir, la capacidad instalada existía y el personal que trabajaba insistía en lo que era el Instituto Nacional Izquieta Pérez. Esos equipos desafortunadamente están embodegados, están ahí en un rincón de lo que es ahora el INSPI. El personal todavía está, pero evidentemente ya para la fabricación de este tipo de vacuna, primero necesitaríamos hacer un acuerdo con uno de los fabricantes para un proceso de transferencia de tecnología. O sea, no es algo que lo podamos ver a muy corto plazo. No a muy corto plazo, porque evidentemente tenemos en este momento la prioridad del plan de vacunación y de poder salir adelante con las dosis que hemos adquirido. Pero no descartamos, porque por ejemplo con Shifei, que es un laboratorio chino, estamos hablando de esa posibilidad. Ellos están interesados en hacer parte de su fase 3
en el Ecuador. Entonces estamos analizando, la semana pasada ya nos enviaron el protocolo de estudio. Muy bien. Y estamos en ese proceso, pero son cuestiones que sí toman un poco de tiempo. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana porque hay que hacerlo con rigor. Carlos Vera sigue desde Guayaquil. Gracias, doctor. Un gusto, Yolanda. 7:13, gusto en verlo a los tiempos. Y qué útil esta cuestión. Usted está en las nubes, aclárame eso primero. ¿Qué es ese fondo que tiene ahí atrás? Como siempre, pues en las nubes, mi querido Carlos. Oiga, ¿qué es eso? ¿Un croma? ¿Dónde está usted? ¿Qué efecto le han puesto? No, eso es desde la cumbre del Antisana. Qué belleza. Es una foto ahí arriba en el Antisana. Ya, ¿usted escala todavía? Ya no, pero Okay. tengo un problemita de cadera y 4 hernias de disco que me impiden ya los deportes extremos, pero sí, era una maravilla. O sea, la mejor maestra que he tenido en mi vida ha sido la montaña. Yo tengo una Realmente, qué bueno, yo tengo una de rodilla. ¿Ya? Sí. Doctor, Bueno, doctor, gracias. Ya no estamos quinceañeros, eso sí hay que Pues tampoco reconocer. viejos, estamos maduros. No, Viejos, no, estamos con el espíritu más joven que nunca ok, y comprometidos a eso. seguir adelante hasta que las fuerzas nos den. viejos los 6 vos que hay en Manabí. Mire, antes de proseguir, Preciosos. sí, quisiera poner un fragmento de lo que dijo sobre este tema el ministro de Salud la semana anterior, para complementarlo con lo que usted está precisando. Porque, por ejemplo, ya me queda claro que la cuestión masiva comenzará en abril. Es decir, estos 2 millones de dosis no pueden terminar de inyectarse a 50.000 que llegarán donde van, que tienen negociaciones avanzadas con otros laboratorios. El número de dosis en total, 18 millones de dosis para 9 millones de personas, lo cual deja fuera a 8 millones de personas. Sobre esas le quiero preguntar después cuánto han desembolsado, más o menos 75 millones de dólares en buena hora. Y yo dije alguna vez, aunque no me llevo nada bien con su jefe, ni coincido en muchas cosas, que el mérito principal de haber conseguido lo de AstraZeneca fue de él, porque fue directamente a gestionar eso a la Gran Bretaña, cuando se lo publicó en una cafetería, como si no tuviera derecho a estar en una cafetería, alguna foto en la calle. Aclarado eso, miren lo que dijo el doctor Juan Carlos Ceballos. Se han destinado alrededor de 160 millones de dólares para la adquisición de la vacuna per se. Sin embargo, creemos que el costo total va a ser 200 millones, que es el cálculo que nosotros hemos hecho, porque se tienen que sumar todo lo que son transportación, el arriendo de los termos, jeringas, torundas, alcohol, etcétera. Entonces pensamos que 200 millones de dólares son los que el Estado va a invertir en la adquisición, distribución, dispensación de vacunas. Es verdad que hasta este momento, y como están, repito esto, los contratos, solamente el Ministerio de Salud Pública es el encargado de la compra, la distribución y la dispensación de las vacunas. Sin embargo, debo decir también que es posible que cuando pasemos las primeras fases contemplemos la posibilidad no de venta libre, pero sí una venta restringida, por ejemplo, de la misma Universidad de las Américas, donde gentilmente nos han prestado este auditorio el día de hoy, quisiera a sus 20,000 estudiantes y empleados vacunar, estamos viendo la posibilidad de enmendar ese contrato para que lo puedan hacer. Bueno, aclaración muy importante, porque una de las preguntas que nos hicieron, oigan, yo me quiero vacunar y yo quiero pagar por mi vacuna, ¿cómo puedo hacer? ¿Ya? Empecemos por ahí. ¿Qué le dice a estos ciudadanos que siendo pocos no dejan de ser importantes porque se sienten marginados de los dos universos? A ver, esto yo creo que es importante ponerlo en perspectiva y necesitamos como país entender que la lucha contra la epidemia de COVID-19 es una lucha de todos. Una de las premisas fundamentales es que la vacunación es solo una herramienta terapéutica más para el combate de la pandemia. Pero eso no quiere decir que cuando nos vacunemos vamos a dejar de utilizar las medidas de prevención. Mascarilla, distancia, medidas de higiene, eso es fundamental. E inclusive, doctor, inclusive si no entiendo mal,
que la vacuna no te impide el contagio, sino que en el evento de que se dé, hace que sea mucho menos grave o que ni siquiera llegue a moderado, ¿correcto? A ver, ese es uno de los planteamientos que se está analizando y todavía no sabemos con certeza porque recién empezó la vacunación la semana pasada ya en forma masiva. Celebro lo su que dices franqueza. es uno de los planteamientos que se tiene. Y lo que sí se ha logrado determinar, por lo menos hasta el momento, en los ensayos clínicos de fase 3, es que aquellas personas que llegaron a enfermarse no tuvieron más que una enfermedad moderada. Ya, celebro su franqueza. Ahora, espera un ratito. Respóndame la pregunta anterior. ¿Qué hacer con los ciudadanos privados? Usted ya dio el caso de la UTLA, pero la UTLA es una cosa masiva para sus privados. La UTLA lo querrá hacer con los estudiantes y los profesores. Y con una persona cualquiera que no está en una institución, pero quiere protegerse y tiene su derecho, ¿qué hacer? A ver, eso es lo que decía. Lo que quiero que se entienda es que todos necesitamos cultivar un poquito la paciencia, porque esto se tiene que dar en fases. Okay. Entonces, la primera parte del esfuerzo para la vacunación hay que ponerla en todas las personas que tienen mayor riesgo, personal de primera línea, personal del orden, quienes recogen desechos, pero después ya vamos a ir progresivamente con el resto de personas. Está claro. A partir de junio, julio, por ahí más o menos. Sí, así es. Ahora, sigamos, juguemos ping-pong, ¿ya? Esta vaina es muy importante. Cierto que hay que tener paciencia. Para los que tienen paciencia y tienen aprehensión sobre la vacuna, por cualquier motivo, uno de ellos lo que usted acaba de reconocer, todavía no sabemos exactamente la reacción, pero era esto o nada. Sí, se ha sacado en 10 o 11 meses, se han saltado muchos pasos legales, los universos estudiados no son gigantescos como antes, era esto o nada. Hay toda otra cultura, doctor, de colegas suyos, que inclusive son médicos alópatas y que han pasado lo que llaman medicina integrativa, alternativa, homeopática, etcétera, que están aplicando una serie de tratamientos que ellos sostienen documentadamente, aunque no en un universo grande, que funcionan. Ozono, por ejemplo, la ivermectina 2 veces por mes, por ejemplo. Un homeópata, lo voy a referir, Enrique Machado Cabrera, desde marzo a abril desarrolló un preparado que él dice que le ha funcionado con todos a quienes los ha administrado. 3 dosis el primero, segundo y tercer día del mes. Esto parece brujería, sí, pues así es. Y otra 15, 16 y 17 de la segunda quincena. El dióxido de cloro que impulsan los arzobispos de Santo Domingo públicamente. ¿Por qué el ministerio, la primera cosa que han hecho ustedes es dejar de perseguirlos y de prohibir y advertir de las responsabilidades? ¿Por qué el ministerio no orienta a esta gente con sus limitaciones? Por ejemplo, si usted tiene un médico, antes de aplicarse el tratamiento, vaya y consulte a su médico. Y que sea responsabilidad de ese médico, no el que lo da, del médico convencional, decirle, se lo recomiendo, no se lo recomiendo, y de ahí la responsabilidad es suya. Porque el reclamo que harán después al Estado, prepárense para esto, es, una vez cubiertos los de primera línea, a mí me dejaron fuera. Ya, yo quise la vacuna, no, que tengo que esperar 6 meses. Yo quise este tratamiento, el médico me dijo que ya no, porque lo van a meter preso. ¿Qué hacer con esa gente? A ver, yo creo que una de las cuestiones importantes en este contexto de pandemia es entender que, en primer lugar, no hay una cura para la COVID-19. Cierto. Se ha intentado con una gran cantidad de tratamientos, o sea, desde los que acabo de mencionar como alternativos, hasta medicamentos como la hidroxicloroquina. Recordemos, por ahí en marzo era la panacea, hidroxicloroquina de arriba a abajo, después los antirretrovirales. La hidroxicloroquina con acitromicina, la hidroxicloroquina con acitromicina. ¿Y sabe quién la distribuyó? El comité con quienes ustedes van a trabajar ahora, porque vi a la ingeniera Alarcón con ustedes. Sí, así es, pero a eso es a lo que yo voy. El tiempo ha ido revelando con evidencia de que ninguno de estos tratamientos
es eficaz para combatir a la enfermedad. No la curan. Sin embargo, en el momento en que se necesitaba desesperadamente cualquier alternativa, se intentó. Y se intentó en las unidades de cuidados intensivos porque la gente se nos moría y se nos murió. Eso, entonces, eso es novedad para mí. Eso ocurrió. ¿Ustedes quisieron usarlo extraoficialmente? ¿Qué cosa? Esos tratamientos alternativos ante la desesperación, ¿los quisieron usar o los usaron y no funcionó? No fue extraoficialmente, fueron tratamientos que se utilizaron en las unidades de cuidados intensivos, porque en ese momento la evidencia científica, con base en lo que se hizo primero en China, establecía que eran alternativas terapéuticas para el manejo de los casos graves. Le aclaro tres cosas. Tres cosas. Uno, hubo en China un uso de unos preparados con hierbas. Sí. Y luego se hizo un estudio de comparación entre las diferentes bebidas. Y jengibre y té, es correcto. Sino que ninguna tenía la eficacia que se esperaba. Ya, qué bueno que usted aclara eso, pero yo le aclaro tres cosas más. Uno, es cierto que nada cura esta cuestión hasta ahora. La previene o impide que se agrave, pero no que no se contagie, ¿cierto? Estos tratamientos tampoco. Segundo, quienes los administran dicen que esto sirve hasta una fase. En el momento en que comienza a tener problemas de oxigenación, ya no sirve. Y tercero, el problema es que lo usaron en una instancia última en las UCI y ahí son ineficaces. Eso me han transmitido todos quienes utilizan estas distintas alternativas de tratamiento. Ahora, una cosa más, doctor, fundamental en este caso. ¿Qué va a hacer el comité contra el coronavirus de emergencia en Guayaquil? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a colaborar con ustedes? Específicamente, ¿qué rol va a cumplir? A ver, este comité es un comité de apoyo muy importante que está colaborando con su experiencia en todo el tema de logística y transporte, de manejo de información. Estamos adaptando la plataforma tecnológica que desarrolló Almacenes TIA con el Banco del Pacífico durante los meses de encierro para la distribución de alimentos. Qué bien. Entonces, con eso lo que queremos hacer es fortalecer la capacidad de manejo del plan de vacunación y sobre todo la trazabilidad de la vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Identificar a los diferentes grupos. Ya estamos trabajando, recopilando la información en bases de datos como la del Consejo Nacional Electoral. Tenemos todas las bases de datos que se generan desde el Sistema de Información en Salud, las atenciones en salud. Tenemos la del COVID-19 PCR, que es el software que ya reemplazó al anterior VIEPI, y tenemos el VIEPI. Tenemos las bases de datos del IES, de Fuerzas Armadas, de Policía. Estamos pidiendo a la Asociación de Municipalidades del Ecuador que nos envíen nómina de todos. Entonces, con esto estamos trabajando esta plataforma y lo que queremos hacer es establecer citas. Entonces, decirle a Juan Pérez que vaya el día 7 de abril a las 10 de la mañana al Hospital del Guasmo para recibir su primera dosis. Pero no Entonces, es... registramos eso y tenemos determinado que el 28 de abril, en caso de la de Pfizer, debe recibir la segunda dosis. Entonces se le enviará un mensaje, ya sea por WhatsApp y por SMS, pero vamos a tener también la línea 171 y la aplicación de salud que tenemos activas para que nos faciliten la comunicación con las personas y luego el seguimiento, ojo, solo termino con eso, y luego el seguimiento a ver los resultados de la vacunación para hacer el seguimiento de los efectos adversos que pudieran ocurrir y sobre todo luego a los 6 meses hacer una medición de anticuerpos para ver la respuesta inmunológica de las personas. Qué bueno que no centralicen y monopolicen todo, que se dejen ayudar, que aprovechen estas experiencias de la empresa privada en la parte logística, el Comité TIA y Banco del Pacífico. Pero una precisión más, por el excelente trabajo que hizo aquí, complementario y suplementario en otros casos ese comité, que lo que principalmente entregaba aparte otra serie de insumos era hidroxicloroquina con acitromicina
a clínicas y médicos autorizados junto con un reglamento sobre cómo proceder. La delegación o la coordinación de ustedes con el comité va a llegar hasta que ellos entreguen, en este caso, la vacuna y supervigilen su aplicación, lo cual puede acelerar el proceso, o solo se quedan en la parte logística de distribución y montaje. Este es un trabajo conjunto y reitero lo que dije al comienzo. El vencer a la epidemia de COVID-19 es una tarea de todos. Todos y cada uno de nosotros debe cumplir su función, por pequeña que se la vea. Ya, pero esto lo harán ellos, ¿sí o no, doctor? Importante. ¿Ellos entregarán vacunas, sí o no? Ellos son parte de todo el contingente que vamos a tener que utilizar para aplicar las vacunas. Claro, porque ahí acelera el proceso. Tenemos identificados que podríamos llegar hasta como 7,000 puntos de vacunación con todas las cadenas de farmacias, con los centros de salud y hospitales privados en el país, de tal suerte que sí, o sea, pero este es un trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Salud, con la Autoridad Sanitaria Nacional. Más concretamente, por ejemplo, ese comité puede ser el que entrega a la clínica Kennedy o a la clínica Guayaquil un lote de vacunas marcadas como están, con el rastreo y toda la cuestión, y las indicaciones de las personas a quienes se debe poner, inyectar, y ya que la inyección misma, la ejecución de la administración de la vacuna, la ejecute el personal de esa clínica. Puede ser que sea así, sí, porque necesitamos primero capacitar al personal de esa clínica, o sea, necesitamos estandarizar todos los procedimientos y protocolos de aplicación de la vacuna, porque es importante que, no importa si es en Celica o es en San Lorenzo, la vacuna sea aplicada de la misma forma, con la misma rigurosidad y calidad de atención. Lo último. Y eso es lo que queremos hacer, y ese es el compromiso de trabajar con todos y cada uno de los ecuatorianos que con buena voluntad contribuyan a este proceso. Lo último, usted me va a entender esto. En plena pandemia, hubo tráfico de carnets de discapacidad en el Ministerio de Salud, 2.500, 2.700 aproximadamente. Si eso sucedió en plena pandemia con los carnets, hay el temor por este precedente y porque la corrupción sigue campeando, de que haya una desviación parecida con este proceso. ¿Quiénes van a ser veedores o auditores externos de lo que ustedes hagan? Alguna organización ciudadana capacitada y tecnificada, no puede ser cualquiera que vaya a ver y opine lo que le parezca, para que ustedes tengan, por un lado, tranquilidad, y la ciudadanía, por otro lado, seguridad de que hubo lo que todo el mundo cacarea y nunca aplican: transparencia. Sin duda, el enfrentar a la corrupción es uno de los mayores desafíos que hemos tenido, y sobre todo porque no es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural que viene de décadas atrás. Entonces, mientras más participación tengamos de la población, pero sobre todo que sea una participación seria. Eso, tiene que ser una veeduría calificada. Tiene que ser una auditoría técnica, exacto. No puede ser cualquier observador, por buena voluntad que tenga. Ya, por entonces, ¿en quién piensa? ¿La Federación de Médicos, por ejemplo? Bueno, no, parte de los, y esto se hace con lineamientos internacionales, parte de lo que se hace con estos procesos de vacunación masivos es tener un comité asesor de vacunas, donde ahí están integrados profesionales de la salud, doctor, pero independiente, que si alguien no está de acuerdo, técnicamente les puede decir: mira, Javier, la están embarrando. Absolutamente. Es que de eso se trata. O sea, por eso me encanta conversar contigo, porque nos podemos decir las cosas de frente, o sea, como debe ser, con transparencia, es más, con honestidad, doctor, y con compromiso. Hay que hacerlo con más frecuencia, y no porque a mí me beneficie, sino porque con esas aclaraciones que usted hace, la gente tiene la información y adquiere la confianza de la cual carece. Le agradezco por su tiempo y siempre por su talante. Usted sí entiende el objetivo de conversar así. 7:33, gracias al viceministro de Salud por iluminarnos en aspectos oscuros
que se van aclarando por fin. Híjole, me agota esta vaina, tengo que concentrarme. Seguimos también con más recomendaciones de doctores, justamente ahora vamos con la doctora Betty Montalbán, que nos va a recordar si